Ok, ¿se viene una entrevista de Backend en Java? Perfecto, justo para eso estamos aquí. En los próximos 5 minutos vamos a darle un repaso súper rápido pero bien enfocado a esos conceptos que sí o sí van a aparecer. Pensemos que esta es la última vuelta de calentamiento antes de la carrera. ¿Listos? Arrancamos. Y bueno, para que esto tenga sentido, no vamos a andar saltando de un lado a otro. Vamos a construir el conocimiento como una pirámide. Empezamos con los cimientos, o sea, el corazón de Java, y de ahí subimos, capa por capa, frameworks, cómo se comunican las apps y al final, las herramientas del día a día. Porque al final, las buenas aplicaciones se construyen así, ¿no? Con una base que no se caiga. Muy bien, empecemos por abajo, el cimiento. Y miren, con esto no se juega. Tener una base sólida en Java no es negociable, no hay vuelta de hoja. Da igual el framework que se use, pero todo se apoya en estos conceptos. Así que, a revisar que estén bien firmes. Hablemos de la programación orientada a objetos, OPU. Esto es básicamente el ADN de Java, y es casi seguro lo primero que cualquier entrevistador va a querer saber. Pero ojo, no es solo una técnica para escribir código, es una manera de pensar, de ver los problemas. La idea es simple, llevar el mundo real, con sus cosas y cómo interactúan, directo al código. Y esta forma de pensar se apoya en 4 pilares. A ver, un resumen rápido. Abstracción es esconder lo complicado y mostrar solo lo necesario. Encapsulamiento es como poner los datos en una cajita fuerte para que nadie los modifique sin permiso. Herencia es para no escribir el mismo código 1000 veces, o sea, reutilizar. Y polimorfismo, bueno, es la magia que permite que un objeto se comporte de distintas maneras. Saber qué es cada uno es fundamental. Ok, atención. Esta pregunta es un clásico, de esas que caen sí o sí. La clave para no confundirse es pensar en la diferencia entre un plano y un contrato. Una clase abstracta es como el plano de una casa. Te da la estructura y quizás ya tiene algunas paredes levantadas, o sea, tiene estado y métodos con código. En cambio, una interfaz es más como un contrato. Solo te dice las reglas, lo que tienes que hacer, pero no te dice cómo. Define el qué, no el cómo. Hablemos de errores. La forma en que se manejan los errores dice mucho de la experiencia de quien programa. A ver, las excepciones verificadas o checked son las que el compilador te obliga a manejar. Piensa en ¿qué pasa si el archivo que quiero leer no existe? Te fuerza a tener un plan B. Las no verificadas o unchecked son distintas. Suelen ser errores nuestros, de lógica, como el famoso null point exception. Son como una bandera roja que dice, oye, revisa tu código, algo hiciste mal. Y aquí va otra pregunta que mide cuánto se sabe de optimización y de cómo funciona Java por dentro. ¿Cuál es la diferencia entre string y string builder? Es simple, los strings son inmutables. Cada vez que modificas uno, en realidad estás creando uno nuevo y dejando basura en la memoria. Si haces eso muchas veces, por ejemplo en un bucle, el rendimiento se va al piso. Para eso existe string builder, que es mutable y te deja modificarlo sin crear un desastre. Es la herramienta correcta para el trabajo. Saber esto marca una diferencia. A ver, aclaremos esto de una vez por todas que a veces confunde. Pensemos en una jerarquía, como muñecas rusas. En el centro de todo está la JVM, la máquina virtual de Java. Es el motor que ejecuta el código. Luego, si a esa JVM le sumamos las librerías básicas para que un programa corra, tenemos el JRE, el entorno de ejecución. Y si a todo eso le añadimos las herramientas para crear programas, como el compilador, ahí tenemos el JDK, el kit de desarrollo. Entonces, fácil. El JDK contiene el JRE y el JRE contiene a la JVM. Listo, la base ya está sólida. Ahora vamos a montar la estructura principal. Aquí es donde entran los frameworks como Spring y Hibernate. Pensemos en ellos como el andamio de una construcción. Nos dan la estructura y las herramientas para construir cosas grandes y complejas de forma ordenada y sobre todo súper rápido. Sin ellos, estaríamos reinventando la rueda a cada rato. Para entender Spring hay que entender esto, inversión de control. ¿Qué significa? Es bien simple. Normalmente nuestro código se encarga de crear los objetos que necesita. Con la inversión de control, le pasamos esa responsabilidad al framework. Es como decirle a Spring, oye, yo necesito un objeto de este tipo, tú encárgate de crearlo y dármelo cuando lo pida. El framework toma el control. ¿Y por qué es tan genial? Porque nos deja concentrarnos en lo que de verdad importa, la lógica del negocio. ¿Y cómo le decimos a Spring qué hacer? Con estas anotaciones, que son como etiquetas. Son estereotipos. Si a una clase le ponemos la etiqueta @service, Spring ya sabe que ahí va la lógica de negocio. Si le ponemos @repository, entiende que es para hablar con la base de datos. Si es un @controller, manejará peticiones web.
Y si es un @RESTController, es para una API que devuelve datos. Son atajos que le dan a Spring toda la información que necesita para hacer su magia por detrás. Ok, tenemos la lógica de la aplicación, pero ¿y los datos? ¿Dónde se guardan? Bueno, ahí es donde la cosa se pone interesante. Nosotros, en Java, pensamos en objetos, pero las bases de datos relacionales piensan en tablas, filas y columnas. Son dos mundos distintos. El ORM, o mapeo objeto relacional, es precisamente el puente, el traductor mágico que conecta estos dos mundos. Nos permite manipular la base de datos usando nuestros objetos de Java, como si nada. Y si hablamos de ORM en Java, tenemos que hablar de Hibernate. Es por lejos el más conocido y usado. Hibernate es la herramienta que hace el trabajo sucio. Ve una clase de Java con la etiqueta @entity y automáticamente sabe cómo convertirla en una tabla de base de datos, cómo guardarla, cómo buscarla. Nos ahorra escribir una cantidad de código repetitivo que no tiene sentido. Muy bien, ya tenemos la base y la estructura. Ahora falta la comunicación. ¿Cómo habla nuestra aplicación con el exterior? Pensemos en esto como su sistema nervioso. Vamos a ver los dos lenguajes clave, SQL para hablar con la base de datos y las APIs para hablar con el resto del mundo. A ver, es verdad que Hibernate nos ayuda un montón, pero eso no significa que podamos olvidarnos de SQL. ¡Para nada! Un buen desarrollador tiene que entender lo que pasa por debajo. Aquí un repaso súper rápido de las categorías. DDL es para definir la estructura, o sea, crear y modificar tablas. DML es para manipular los datos, leer, insertar, actualizar. DCL es para los permisos, quién puede hacer qué. Y TCL es para controlar las transacciones. Conocer esto es básico. Ahora, ¿cómo se comunican las aplicaciones entre sí? La distinción entre REST y SOAP es fundamental. Pensemos en REST como un estilo. Es más flexible, ligero. Usa cosas que ya conocemos como HTTP y JSON. Es como una charla informal. SOAP, por otro lado, es un protocolo súper estricto. Es como un contrato legal. Todo está definido, es pesado, usa XML. Hoy en día casi todo es REST, justamente por esa simplicidad. Y para que una API REST funcione bien, hay que usar los verbos HTTP como se debe. No son solo nombres, cada uno tiene un significado o una intención. A ver, GET es para pedir datos. Para leer, POST es para crear algo nuevo. PUT es para reemplazar un recurso entero. Patch es para una actualización chiquita, parcial. Y delete, bueno, es obvio, ¿no? Para borrar. Usar el verbo correcto es la señal de una API bien diseñada. Y llegamos a la cima de la pirámide, el ecosistema moderno. Aquí ya no hablamos solo de líneas de código, sino de cómo se organiza todo esto en el mundo real, cómo se arman las arquitecturas, cómo se trabaja en equipo y cómo se despliega para que la gente lo use. Es la foto completa. Antes, las aplicaciones eran como un bloque gigante de cemento, un monolito. Si algo fallaba, todo se caía. La arquitectura de microservicios es todo lo contrario. La idea es simple. En vez de un problema gigante, lo dividimos en muchos problemas chiquitos y manejables. Cada microservicio hace una sola cosa y la hace bien. Lo mejor es que son independientes. Si se cae el servicio de pagos, no pasa nada. El resto de la aplicación, como el catálogo de productos, puede seguir funcionando. Eso es resiliencia. Y claro, para trabajar en equipo en todo esto, se necesita una herramienta fundamental, Git. Es el estándar, no hay discusión. Nadie espera que alguien sea un gurú de Git, pero estos comandos básicos son el día a día de cualquier desarrollador. Clone para empezar, add y commit para guardar tus cambios, push para subirlos y pull para bajarlo de los demás. Es el ritmo del trabajo en equipo. Y con eso terminamos el repaso. Fuimos desde el corazón mismo de Java hasta cómo se organizan las aplicaciones hoy en día. Ahora queda una última pregunta, y es para reflexionar. Después de ver todo este panorama, ¿cuál es el eslabón más débil? ¿Dónde hay que poner un poco más de estudio? Identificar eso es clave para ir a esa entrevista con toda la confianza del mundo. Mucho éxito.